Imagina por un momento que no hubiera barreras capaces de detenerte, que cada montaña frente a ti se moviera, que cada puerta cerrada se abriera, que cada imposible se convirtiera en tu próximo testimonio. La fe tiene ese poder, pero no una fe débil ni pasiva, sino una fe que se atreve, que actúa y que no se rinde hasta conquistar. Hoy voy a mostrarte cómo activar dentro de ti esa fuerza invisible que transforma lo que parecía perdido en victoria segura. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede ser el punto de quiebre entre seguir estancado o empezar a caminar hacia una vida donde ningún obstáculo tenga la última palabra. Antes de empezar, quiero que este sea un momento de fe real. Te invito a que, ahí donde estás, escribas en los comentarios esta frase: Señor, aumenta mi fe. Amén. Hazlo como una declaración desde lo más profundo de tu corazón, no solo con palabras, sino creyendo que mientras la escribes, Dios está obrando en tu vida. Que este espacio se llene de fe, de esperanza y de milagros en camino. Enseñanza 1. La fe mueve montañas. Cuando tienes fe de verdad, tu mente deja de preguntar cómo, cuándo o de dónde vendrá la solución. No es un optimismo vacío, es la certeza silenciosa de que Dios ya está obrando, aunque tus ojos todavía no lo vean. Jesús lo dijo claro en Mateo 17:20, si tu fe es del tamaño de un grano de mostaza, podrás decirle a una montaña que se mueva y lo hará. Esa montaña puede ser una enfermedad, una deuda, una herida emocional, una puerta cerrada o un sueño que parece demasiado grande. La fe no necesita que el panorama sea favorable, necesita que tu corazón esté firme en que lo imposible es el terreno natural de Dios. La mayoría pierde porque quiere ver antes de creer, pero el reino de Dios funciona al revés. Crees primero, declaras primero, actúas primero y luego ves el fruto. Declarar victoria antes de verla no es autoengaño, es alinearte con la promesa antes de que se materialice. Un agricultor no espera ver la cosecha para sembrar, siembra con la certeza de que la tierra responderá. Así funciona la fe, sueltas la semilla en la oración, la riegas con gratitud y la proteges de las dudas como si ya estuviera germinando. Cuando la fe es auténtica, cambia tu manera de hablar. Ya no dices si pasa, sino cuando pase. Ya no dices quizás, sino es mío en el nombre de Jesús. La duda se infiltra a través de las palabras. Por eso el enemigo intentará que hables lo contrario a lo que esperas. Si tu lengua repite el problema, alimentas la montaña. Si declara la promesa, la montaña se reduce cada día. Tus palabras son el eco visible de tu fe invisible. La fe auténtica no es pasiva, te mueve a actuar como si ya tuvieras lo que pediste. Si estás orando por una oportunidad, prepárate como si ya te hubieran dicho que sí. Si pides sanidad, empieza a moverte y a cuidarte como alguien que ya está en recuperación. Si buscas restaurar una relación, empieza a comportarte como alguien que ya ha perdonado y sanado. Esa congruencia entre lo que crees, dices y haces es el combustible que acelera el cumplimiento. Pero hay un punto clave. La fe se prueba en la espera. Ahí es donde muchos abandonan. Dios no se mueve por la ansiedad, sino por la confianza. Si te desesperas y vuelves a tomar el control, es como si le dijeras que no confías en que Él cumplirá. La fe madura sabe esperar sin agitarse, sabe sonreír en medio del desierto, sabe decir todo está bien, incluso cuando nada lo parece. Esa actitud no es indiferencia, es dominio espiritual. Has decidido que tu paz no será negociada con las circunstancias. Piensa en todas las veces que Dios ya te ha sacado de situaciones imposibles. Recuerda las puertas que se abrieron sin explicación, las fuerzas que aparecieron cuando pensaste que no podías más. Esos recuerdos son combustible para tu fe actual. Si Él lo hizo antes, lo hará de nuevo. No importa si la montaña es más alta o el valle más profundo, su poder no cambia. La fe auténtica rompe límites porque no se basa en tu capacidad, sino en la de Dios.
Tú tienes límites, Él no, y mientras te mantengas conectado en oración, tu perspectiva cambiará. Dejarás de ver problemas gigantes y empezarás a ver a un Dios gigante. Esa visión es la que derrumba murallas. Israel no gritó porque las murallas de Jericó se estaban cayendo. Gritó antes, y el grito de fe fue lo que las derribó. Hoy, aunque tus emociones digan lo contrario, aunque los números no cuadren, aunque las opiniones externas te llamen ingenuo, decide hablar como alguien que ya ha recibido. Tu oración debe ser más que una súplica, debe ser una proclamación. No digas, Señor, si es tu voluntad, cuando su palabra ya te ha mostrado que lo es. Declara con autoridad, esto es mío en el nombre de Jesús, y nada lo impedirá. Cuando lo hagas, algo cambiará dentro de ti, incluso antes de que cambie fuera. Sentirás paz en medio de la batalla, gozo en medio de la escasez, fuerza en medio del cansancio. Esa es la señal de que tu fe ya está moviendo la montaña. Tal vez el cambio no sea instantáneo, pero cada día se acercará más. Y cuando suceda, sabrás que no fue suerte, fue fe en acción. Así que mantente firme, porque la montaña no se moverá por tu fuerza, sino por tu convicción. Cree, declara y actúa como si ya estuviera hecho, y verás lo que hoy parece imposible convertirse en tu próximo testimonio. Enseñanza 2. Dios es más grande que cualquier problema. Cuando entiendes que Dios es más grande que cualquier problema, tu corazón deja de medir la dificultad y empieza a medir el poder de aquel que está contigo. No se trata de negar la realidad, sino de ponerla en perspectiva. Tu montaña puede ser alta, pero el Creador de los cielos y la tierra la ve como polvo. En Isaías 41:10, Dios mismo dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa no es una frase motivacional, es una declaración eterna de respaldo absoluto. Cada vez que enfocas tu mente en el problema, este crece en tu interior. Pero cada vez que enfocas tu mente en Dios, tu fe se expande y tu temor se reduce. El enemigo quiere que olvides quién pelea por ti, que mires el tamaño de la tormenta y no el poder del que calma el mar. Pero cuando pones tus pensamientos en las promesas y no en las amenazas, tu espíritu se fortalece incluso antes de que la situación cambie. La fe no significa que el problema desaparecerá en el instante, sino que no tendrá autoridad para destruirte. El fuego que atravesaron Sadrach, Mesac y Abed-Nego seguía ardiendo, pero no los tocó porque la presencia de Dios estaba con ellos. Asimismo, puedes caminar en medio de una crisis y no oler a derrota si decides que tu enfoque será el poder de Dios y no la magnitud del desafío. Aplicarlo en tu vida es un ejercicio diario. Empieza cada mañana recordando no lo que te falta, sino quién está contigo. Repite en voz alta las promesas, no para convencer a Dios, sino para recordarte a ti mismo que Él es fiel. Haz un hábito de reemplazar pensamientos de miedo con versículos de confianza. Cuando tu mente diga, no puedo, responde con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tu corazón sienta soledad, recuerda que Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En los momentos más oscuros, la tentación es medir el poder de Dios por lo que ves. Pero la fe madura entiende que la evidencia no está en lo que pasa, sino en lo que Él ya dijo. Hay batallas que se ganan primero en lo invisible, en el lugar secreto, donde te arrodillas y entregas el peso que no puedes cargar. Ahí, cuando sueltas el control y reconoces que Él es más grande, tu espíritu se alinea con la victoria. Muchos se desgastan intentando resolver todo con sus propias fuerzas, como si Dios fuera un recurso de último minuto. Pero cuando pones a Dios primero, incluso las cosas que no entiendes empiezan a tener sentido. Las puertas que parecían cerradas se abren, las personas correctas aparecen, las fuerzas que creías perdidas vuelven.
no porque la vida se volvió fácil, sino porque tu confianza cambió de lugar. Recuerda que el miedo es fe en lo incorrecto, es creer más en la amenaza que en la promesa. Por eso, para vencerlo, tienes que alimentar tu espíritu con lo que Dios dice, no con lo que el mundo repite. Si cada día consumes más noticias negativas que palabra de vida, tu perspectiva se nublará. Pero si cada día llenas tu mente con verdades eternas, el miedo perderá terreno y la paz se convertirá en tu estado natural. Piensa en esto, ningún problema que enfrentes es eterno, pero tu Dios sí lo es. Él vio tu vida completa antes de que nacieras, y ya diseñó salidas, soluciones y lecciones para cada situación que vivirás. A veces permite que la presión aumente para mostrarte que tu límite no es su límite. En esos momentos, la mejor respuesta no es la desesperación, sino la adoración. Adorar en medio de la prueba es un grito de guerra espiritual. Le dices a tu problema que no te rendirás porque sabes quién está a tu favor. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia en ti. Los demás notan que ya no reaccionas con pánico, que tu paz no depende de las circunstancias. Y no es porque no sientas el dolor o la incertidumbre, sino porque tu confianza está anclada en alguien que nunca pierde una batalla. Te vuelves como un árbol junto a corrientes de agua, el viento sopla, las hojas caen, pero las raíces siguen firmes. Así que hoy, sin importar cuál sea tu situación, repítelo en tu interior: Dios es más grande que esto. Dilo hasta que tu corazón lo crea y tu mente se someta a esa verdad. No dejes que el problema te haga olvidar la fidelidad que ya has visto. El mismo Dios que te sostuvo antes, te sostendrá ahora. Camina con esa certeza y verás cómo la fortaleza y la confianza se convierten en tu nueva manera de vivir. Enseñanza 3. La fe se alimenta con la palabra. La fe no es algo que simplemente aparece y se mantiene por sí sola. Es como un músculo que necesita ser ejercitado y alimentado constantemente. Y la única dieta que realmente la fortalece es la palabra de Dios. Romanos 10:17 lo dice con total claridad. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que lo que dejas entrar a tus oídos y a tu mente tiene un impacto directo en la calidad de tu fe. Si lo que escuchas a diario son palabras de miedo, de duda o de derrota, tu fe se debilitará. Pero si lo que oyes y repites son promesas divinas, tu fe crecerá hasta el punto de sostenerte incluso en las tormentas más fuertes. La fe se construye cuando tus pensamientos se alinean con lo que Dios ya dijo, no con lo que las circunstancias parecen mostrar. Por eso es vital que cada día dediques tiempo a leer y meditar en versículos que afirmen quién es Dios, qué ha hecho y qué ha prometido. No basta con leer de forma superficial. Se trata de masticar esas palabras en tu mente y dejarlas caer en tu corazón hasta que se vuelvan parte de tu forma de pensar. Cuando la palabra se convierte en tu lenguaje interno, tu fe se vuelve inquebrantable. Hay batallas que no se ganan con fuerza física, ni con estrategias humanas, sino con una mente y un espíritu firmes en la verdad de Dios. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, no usó argumentos emocionales ni evasivas, respondió con escrito está y citó la palabra. Eso nos muestra que la fe que vence necesita estar respaldada por un conocimiento real de lo que Dios ya ha declarado. Si ni siquiera sabes lo que Él ha dicho, ¿cómo podrás creer con firmeza? Aplicar esto no requiere rituales complicados, pero sí constancia. Empieza cada mañana con al menos un versículo que alimente tu fe. Escríbelo, repítelo y piensa en él durante el día. Cuando te enfrentes a un pensamiento de miedo, respóndele con esa verdad. Si estás orando por provisión, recuerda en voz alta que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Si estás luchando con ansiedad, declara que Él guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Cada vez que haces esto, estás regando la semilla de fe dentro de ti.
Pero alimentar la fe no se trata solo de leer, también de filtrar lo que permites que entre en tu corazón. Si pasas más tiempo escuchando malas noticias que buenas, tu fe se ahogará. Si te rodeas de personas que solo hablan derrota, sus palabras influirán en tu ánimo. Necesitas rodearte de sonidos, mensajes y conversaciones que te impulsen a creer más, no menos. El entorno es como el clima para una planta, puede ayudarla a crecer o hacerla marchitarse. Meditar en la palabra es también imaginarla como si ya estuviera cumplida. Cuando lees una promesa, no la veas como algo lejano, sino como una realidad que está tomando forma en tu vida. Si la Escritura dice que eres más que vencedor, visualízate venciendo. Si dice que eres luz, visualízate iluminando. Si dice que no te dejará ni te abandonará, imagina cada paso que das acompañado por su presencia. Esa práctica no es fantasía, es fe activa en acción. Cuando la palabra ocupa el centro de tu pensamiento, tu reacción ante los problemas cambia radicalmente. En lugar de entrar en pánico, buscas el versículo que te recuerda quién está en control. En lugar de quejarte, proclamas la promesa. En lugar de decir, no puedo, dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe alimentada con palabra te hace responder desde la confianza y no desde el miedo. Y aquí está lo poderoso. Cuanto más alimentas tu fe, más fácil se vuelve confiar en medio de la incertidumbre. Lo que antes te habría paralizado ahora se convierte en una oportunidad para ver a Dios actuar. Lo que antes te derrumbaba ahora te impulsa a orar y declarar victoria. No porque el problema sea menor, sino porque tu perspectiva se ha elevado. Así que no dejes que tu fe pase hambre. No la alimentes solo una vez a la semana, en una reunión o escuchando un sermón ocasional. Haz que cada día sea una oportunidad para fortalecerla. Pon la palabra en tus oídos, en tu boca y en tu corazón, hasta que sea imposible que la duda se quede contigo por mucho tiempo. Esa es la clase de fe que no solo resiste las tormentas, sino que avanza en medio de ellas con paso firme y mirada segura. Si haces de la palabra tu alimento diario, verás que tu fe no solo crece, sino que se convierte en un escudo impenetrable contra cualquier dardo de temor o incredulidad. Y llegará el momento en que, ante cualquier reto, no tendrás que forzarte a creer, porque creer será tu reacción natural. Enseñanza 4. La fe abre caminos donde no los hay. Cuando entiendes que la fe abre caminos donde no los hay, dejas de medir las posibilidades por lo que ves y empiezas a confiar en lo que Dios puede hacer, incluso en lo imposible. Éxodo 14:21 nos recuerda un momento que desafía toda lógica. El Señor abrió un camino en medio del mar para que su pueblo pasara. No había puente, no había barco, no había estrategia humana que pudiera salvarlos. Había un mar delante y un ejército detrás. Y fue en ese instante, en el punto de máxima presión, donde la fe y el poder de Dios se encontraron para crear una salida que antes no existía. Esa escena no es solo historia antigua, es un retrato de lo que Dios sigue haciendo hoy. Tal vez tu mar sea una deuda que no sabes cómo pagar, un diagnóstico que parece definitivo, una relación rota que no ves cómo restaurar o un sueño que está atrapado por puertas cerradas. A simple vista, todo parece bloqueado, pero la fe tiene la capacidad de invocar soluciones que aún no están en el mapa. No es magia, es el resultado de poner tu confianza total en un Dios que no necesita condiciones favorables para actuar. La fe auténtica no espera ver una grieta en el mar para avanzar. Da el paso creyendo que el camino se abrirá en el momento justo. Israel no vio el fondo seco del mar antes de moverse, pero obedeció la instrucción y caminó hacia lo que parecía imposible. Así es como Dios obra. Espera que muevas tu pie hacia el agua antes de mostrarte que el terreno ya está preparado para sostenerte. Esa obediencia activa es la llave que abre lo sobrenatural. Para aplicarlo en tu vida, tienes que cambiar tu manera de orar y de pensar. En lugar de pedirle a Dios que si quiere haga algo,
Empieza a orar como alguien que cree que Él ya tiene la solución lista, aunque aún no se haya manifestado. Dile: Señor, yo sé que ya has preparado el camino, guíame hasta Él. Luego actúa como si la respuesta estuviera en camino, porque la fe no es solo una expectativa pasiva, es una postura activa de confianza. En los momentos críticos, la lógica humana te gritará que no hay salida, pero la fe te susurrará que no todo depende de lo que ves. Dios puede mover personas, cambiar leyes, alterar diagnósticos y abrir oportunidades que no existían antes. Y muchas veces, lo hace de formas que jamás habrías imaginado, para que quede claro que no fue obra tuya, sino de Él. Ese es el poder de los caminos que se abren en el mar. Nadie puede decir que fue coincidencia, porque todos reconocen que fue un milagro. Pero para llegar a ese punto, tienes que decidir a quién le vas a dar más peso, a tu miedo o a tu fe. Si Israel hubiera pasado el tiempo calculando la profundidad del mar o el peso de las olas, se habría quedado paralizado y habría sido alcanzado por el enemigo. Así funciona también en tu vida. Cuanto más tiempo le dediques a medir el problema, más imposible te parecerá. Cuanto más tiempo pases meditando en el poder de Dios, más inevitable será que el milagro suceda. Recuerda que los caminos que Dios abre no siempre son los que imaginaste. A veces esperas una solución por un lado, y Él decide sorprenderte por el lado contrario. No te aferres a la forma, aférrate al resultado que Él hará lo que dijo. Y mientras esperas, alaba, no porque ignores la dificultad, sino porque reconoces que tu Dios es mayor que cualquier dificultad. La alabanza en medio de la espera es como caminar hacia el mar con la certeza de que se va a abrir. La fe que abre caminos también te transforma, porque no solo ves el milagro externo, sino que aprendes a vivir con la seguridad de que nunca estás acorralado de verdad. Puedes tener presión alrededor, pero dentro de ti hay paz, porque sabes que la salida ya está en proceso. Esa paz desconcierta a quienes te observan, porque no es normal estar tranquilo cuando todo parece perdido. Pero esa es la marca de alguien que confía en un Dios que abre sendas en el mar y ríos en el desierto. Así que, aunque hoy veas solo agua delante y amenazas detrás, no retrocedas, da el paso, aunque tiemble tu pie. Declara que Dios ya ha abierto el camino y avanza hacia él. Tal vez no lo veas hasta que estés a pocos metros, pero cuando se abra, entenderás que cada momento de espera y cada paso de fe fueron necesarios para que la gloria fuera solo suya. Y entonces, igual que el pueblo de Israel, al otro lado del mar, cantarás con certeza: el Señor peleó por mí y me llevó a un lugar donde yo creía que no había salida. Enseñanza 5. La fe actúa, no solo espera. La fe verdadera no se queda quieta, esperando que todo cambie por arte de magia, porque la fe no es pasividad, es movimiento. Santiago 2:26 lo dice con contundencia: la fe sin obras está muerta. No se trata solo de creer en el corazón, sino de acompañar esa creencia con acciones que respalden lo que declaras. Dios abre puertas, pero eres tú quien tiene que caminar por ellas. Él pone la semilla, pero tú debes sembrarla, regarla y cuidarla. Hay personas que oran pidiendo un cambio, pero sus pasos diarios contradicen lo que están pidiendo. Quieren un trabajo mejor, pero no actualizan su currículum, ni se preparan. Desean sanidad, pero siguen descuidando su cuerpo. Sueñan con un negocio, pero no dan ni el primer paso para ponerlo en marcha. Esa no es fe, es una ilusión estática. La fe genuina actúa como si la respuesta ya estuviera asegurada, incluso antes de verla. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, no los sanó en el momento exacto en que oraron. Les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ellos obedecieron y mientras iban, fueron limpiados. Ese mientras iban es la esencia de la fe que actúa. El milagro sucede en el camino, no siempre antes de moverte.
Y si ellos se hubieran quedado quietos esperando sentirse sanos para caminar, jamás habrían visto la respuesta. Aplicar esto en tu vida significa que debes preguntarte, ¿qué pasos puedo dar hoy que demuestren que creo en lo que Dios va a hacer? Si estás esperando una oportunidad laboral, empieza a capacitarte y a presentarte como alguien listo para ese puesto. Si estás creyendo por restauración en tu hogar, comienza a comportarte como alguien que vive en paz y perdón. Si buscas una meta financiera, ordena tus gastos y trabaja con disciplina. La fe se fortalece cuando tus acciones y tus oraciones caminan en la misma dirección. La fe que actúa también te libra de la parálisis del miedo, porque cuando te mueves, aunque sea con pasos pequeños, tu mente deja de enfocarse en el tamaño del reto y empieza a ver el avance. El enemigo quiere que te quedes inmóvil, porque sabe que el movimiento es una señal de vida y de confianza. Cada paso que das, por pequeño que parezca, es una declaración silenciosa que dice: confío en que Dios está conmigo y que voy hacia lo que Él ha preparado para mí. Pero actuar con fe no significa adelantarte a Dios o querer forzar lo que aún no está listo. Es moverte en obediencia y en el tiempo correcto, haciendo lo que te corresponde mientras confías en que Él hará lo que tú no puedes. No es correr desesperado, es caminar con paso firme, sabiendo que el terreno se va a ir preparando a medida que avanzas. Es como Pedro cuando salió de la barca para caminar sobre el agua. No esperó a que el mar se calmara, puso el pie confiando en la voz que lo llamaba. El problema es que muchos separan la fe de la acción y luego se frustran porque no ven resultados. Dicen que están esperando en Dios, pero en realidad están esperando que todo se haga solo. La fe bíblica no es así. La mujer del flujo de sangre no se quedó en casa esperando que Jesús llegara. Salió, se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto. Esa acción fue el canal por el que su fe se manifestó. Cada vez que combines tu creencia con acciones concretas, verás progreso, aunque sea gradual. Dios honra el movimiento, porque el movimiento es una señal de que le crees. Y ese progreso visible te anima a seguir, creando un ciclo en el que cada paso de fe te lleva a otro mayor. La espera sin acción se convierte en frustración, pero la espera activa se convierte en crecimiento. Así que pregúntate hoy, ¿están mis pasos alineados con lo que digo que creo? Si tu respuesta es no, ajusta tu dirección. No basta con orar por lluvia, hay que salir con el campo arado. No basta con pedir que se abra una puerta, hay que caminar hacia donde están las puertas. La fe actúa, se mueve, prepara el terreno, y en ese proceso, Dios se encarga de traer el fruto en el tiempo perfecto. Vive como si la promesa estuviera a punto de cumplirse. Trabaja como si la oportunidad ya estuviera en camino. Avanza como si el camino estuviera listo para ti, aunque aún no lo veas. Esa combinación de confianza y acción es lo que convierte tu fe en una fuerza viva y poderosa, capaz de transformar lo que hoy es solo un deseo en un testimonio real. Enseñanza 6. La fe te da paz en medio de la tormenta. La fe no te promete un cielo siempre despejado, pero sí te asegura calma incluso cuando el viento ruge y las olas golpean. Marcos 4:39 al 40 nos lleva a esa escena donde Jesús está en una barca con sus discípulos y una tormenta tan violenta amenaza con hundirlos. Ellos, desesperados, lo despiertan y él con una sola orden, calla el viento y aquieta el mar. Luego les pregunta, ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Es un recordatorio claro. La verdadera fe no elimina las tormentas, pero te mantiene firme en medio de ellas porque sabes quién está contigo. Cuando la tormenta golpea tu vida, el miedo busca ocupar el asiento principal. Empiezas a pensar en todo lo que puede salir mal, en cada posible pérdida, en cada puerta que podría cerrarse. El pánico no solo nubla tu juicio, también te roba la fuerza para actuar. Pero la fe opera de forma contraria.
en lugar de alimentar el caos interior. Establece un silencio en tu corazón que no depende de que las olas se calmen primero. Es como si en medio del ruido externo, dentro de ti, hubiera un refugio inviolable. Recordar quién está en tu barca cambia todo. Si el creador del universo está a tu lado, no importa cuán fuerte sea la tormenta, porque Él tiene autoridad sobre ella. No es una frase bonita, es una verdad que necesita pasar de tu mente a tu espíritu. Muchos creen que tener fe es sentir que todo va bien, pero la fe auténtica se activa precisamente cuando todo parece ir mal. Ahí es donde decides creer que el mismo Jesús que calmó el mar sigue teniendo poder sobre cualquier tempestad que enfrentes. Aplicar esto en tu vida implica entrenarte para mirar más al capitán que a las olas. En tiempos de crisis, detente, respira y recuerda: no estoy solo, Él está conmigo. Hazlo un hábito, no una reacción desesperada de último minuto. Llena tu mente de las promesas que hablan de su cuidado, de su fidelidad y de su poder. Cada vez que el miedo quiera tomar el control, responde con una declaración de confianza: mi barca no se hundirá porque el Señor va en ella. La paz en medio de la tormenta no es pasividad ni indiferencia. Es un arma espiritual. Cuando te mantienes sereno, no das espacio al enemigo para sembrar desesperación. Tu calma es un mensaje claro al cielo y al infierno: confío en que Dios tiene esto bajo control. Esa postura, lejos de ser debilidad, es la más grande fortaleza que puedes tener. Y lo increíble es que esa paz es contagiosa. Otros que te ven firme en medio de la crisis se inspiran y encuentran fuerzas para no rendirse. Hay momentos en los que la tormenta no se calmará de inmediato, pero sí se calmará tu corazón. Y eso es igual de poderoso, porque la tormenta más peligrosa no es la que está afuera, sino la que se forma dentro de ti. Cuando logras mantener la calma interna, las decisiones que tomas son más claras. Tu fe se mantiene viva y tu espíritu sigue conectado a Dios. Esa conexión es la que te permite escuchar su guía para atravesar la situación y salir más fuerte del otro lado. El mundo te dirá que la paz llega cuando todo se resuelve, pero la fe te enseña que la paz llega cuando recuerdas quién está al mando, incluso antes de ver el final. Y cuando aprendes a vivir así, cada tormenta se convierte en una oportunidad para experimentar más de su poder. Comienzas a ver las crisis no como sentencias, sino como escenarios donde Dios mostrará su gloria. Así que la próxima vez que el viento arrecie y las olas intenten asustarte, no te preguntes ¿qué pasará si todo sale mal? Pregúntate ¿qué pasará cuando Dios obre a mi favor? Esa pregunta cambia la atmósfera de tu alma. No huyas, no te rindas, no sueltes el timón. Recuerda que no navegas solo y que quien está contigo ya venció toda tormenta. Cuando esta verdad se afianza en tu interior, el pánico pierde su poder. No es que dejes de sentir, es que ya no permites que el miedo decida por ti. Caminas con una calma que no depende del pronóstico, y esa calma es tu victoria incluso antes de que la tormenta pase. Porque la fe no solo te lleva a la orilla, te enseña a disfrutar del viaje, sabiendo que el que está en tu barca jamás permitirá que te hundas. Enseñanza 7. La fe se demuestra con gratitud anticipada. La fe más poderosa no es la que espera a ver el milagro para celebrar, sino la que agradece antes de que ocurra. Filipenses 4:6 nos enseña: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No es un detalle menor que el versículo ponga la gratitud antes de la respuesta. Esto revela un principio espiritual profundo. Cuando agradeces de antemano, estás declarando que confías en que Dios ya está obrando, aunque tus ojos aún no lo puedan ver. Agradecer antes de recibir es poner tu corazón en modo victoria. Es decirle a Dios: yo sé que lo que pedí está en tus manos y que tu respuesta es perfecta en tiempo y forma.
La gratitud anticipada es un lenguaje de fe, porque rompe con la lógica humana. El mundo agradece cuando recibe. El creyente agradece porque sabe que recibirá. Esa diferencia es la que abre la puerta para que lo sobrenatural se manifieste. Cuando agradeces por adelantado, tu mente cambia de preocupación a expectativa. Ya no te levantas pensando en lo que falta, sino en cómo Dios va a sorprenderte. Esto no significa que ignores la realidad o que finjas que todo está bien. Significa que eliges enfocarte en la fidelidad de Dios y no en las limitaciones de tus circunstancias. Cada gracias que pronuncias antes del milagro es como plantar una semilla en el terreno de tu fe. Para aplicar este principio en tu vida, empieza a orar de una manera distinta. En lugar de pasar todo el tiempo pidiendo y explicando tu necesidad, dedica la mayor parte a decir: gracias, Señor, porque sé que ya estás actuando. Si estás orando por sanidad, di gracias porque mi cuerpo se está alineando con tu palabra de vida. Si es por provisión, di gracias porque ya has preparado los recursos que necesito. Esa gratitud no es negación, es confianza absoluta. La gratitud anticipada también protege tu corazón del desánimo. Cuando pasas los días esperando y nada parece cambiar, es fácil caer en la frustración o en la duda. Pero cuando tu lenguaje diario está lleno de agradecimiento, mantienes viva la chispa de la esperanza. Empiezas a ver señales pequeñas que antes ignorabas y a reconocer que, aunque la respuesta final no haya llegado, ya hay evidencias de que Dios está en movimiento. Incluso Jesús nos mostró este principio. Antes de resucitar a Lázaro, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Él agradeció antes de dar la orden para que Lázaro saliera de la tumba. Ese gracias previo no fue un formalismo, fue una declaración de que la obra ya estaba hecha en lo invisible. Si el Hijo de Dios lo practicó, nosotros también deberíamos hacerlo. La gratitud anticipada también es un acto de guerra espiritual. El enemigo quiere que hables derrota, que confieses tu desesperanza, que repitas lo que ves y no lo que crees. Pero cuando agradeces antes de ver, le cierras la puerta a la queja y al miedo. Tu enfoque se eleva y empiezas a alinearte con el cielo. Es como decir: no importa lo que el enemigo intente, yo ya estoy celebrando la victoria que Dios me dará. Haz de esto un hábito diario. Escríbelo en un cuaderno, dilo en voz alta, compártelo con alguien de confianza. Empieza y termina el día agradeciendo por lo que aún está en camino. No limites tu gratitud solo a lo que ya tienes. Incluye lo que todavía esperas. Esa práctica entrenará tu mente para vivir con expectativa y tu espíritu para caminar en fe constante. Cuando vives así, algo cambia también en tu actitud. Te vuelves más positivo, más resiliente, más paciente. Los demás lo notan, porque tu paz y tu alegría no dependen de si la respuesta llegó o no. Y curiosamente, mientras agradeces, comienzas a recibir más, porque Dios se deleita en un corazón agradecido que confía sin condiciones. Así que hoy no esperes a que la puerta se abra para dar gracias. Agradece porque sabes que ya hay una llave en camino. No esperes a que el mar se abra para cantar. Canta porque crees que se abrirá. La gratitud anticipada es el puente entre tu petición y tu milagro. Y cuando finalmente lo veas cumplido, sabrás que no fue suerte, sino que fue la fe expresada en un gracias antes de tiempo lo que preparó el camino para que ocurriera. Enseñanza 8. La fe derriba murallas. Las murallas que enfrentas en la vida no siempre son de piedra y ladrillo. Muchas veces son problemas que parecen impenetrables, diagnósticos que no cambian, puertas que no se abren o situaciones que llevan años igual. Pero la fe tiene un poder que no se mide por la lógica ni por el tiempo, porque la fe perseverante derriba murallas, así como sucedió en Josué 6:20, cuando el pueblo de Israel gritó y el muro se derrumbó. Ese grito no fue simple ruido, fue el resultado de días de obediencia,
confianza y perseverancia sin ver cambios visibles. Imagina estar marchando alrededor de una muralla enorme, día tras día, sin que nada parezca moverse. Así es la vida muchas veces. Oras, trabajas, declaras, y a simple vista todo sigue igual. Es en esos momentos donde la perseverancia en fe se pone a prueba. La fe débil se rinde porque no ve resultados inmediatos. La fe fuerte continúa porque sabe que el cumplimiento no depende de señales visibles, sino de la palabra que Dios ya dio. Cuando oras y perseveras aunque nada cambie al principio, estás enviando una señal al cielo y al infierno. No me muevo por lo que veo, me muevo por lo que creo. Israel podría haber abandonado la vuelta número 4 o 5, pero su obediencia hasta la séptima fue la que provocó el derrumbe. Asimismo, muchas respuestas en tu vida están más cerca de lo que piensas, pero solo llegarán si persistes un poco más. Aplicar esto en tu vida implica no evaluar tu avance solo por lo que se ve afuera. Tal vez no veas que la muralla se agrieta, pero cada paso de fe está debilitando sus cimientos. Cada oración, cada declaración de victoria, cada día que decides no rendirte, está acumulando presión espiritual contra ese obstáculo. Y llegará el día en que todo lo que parecía intacto se derrumbará de repente. La perseverancia en fe también requiere disciplina emocional. No basta con orar un día con pasión y al siguiente llenarte de quejas. Cada palabra que sale de tu boca alimenta o debilita tu fe. Si Israel hubiera marchado alrededor de Jericó murmurando o hablando de lo imposible que era, quizá la muralla seguiría en pie. Por eso, guarda tu boca, cuida tu enfoque y mantén tu actitud alineada con la victoria que esperas. Cuando nada cambia, la tentación es pensar que Dios no escucha, pero muchas veces, el silencio es la etapa en la que Él está trabajando detrás de escena. No olvides que el muro cayó después de que Israel cumplió todo lo que Dios les había pedido. Tal vez tu milagro no se ha manifestado porque todavía hay pasos de obediencia que dar, o porque Dios está fortaleciendo tu carácter para sostener la bendición cuando llegue. Perseverar en fe no es caminar a ciegas sin propósito. Es caminar con la certeza de que cada paso cuenta. Incluso Jesús enseñó sobre la viuda persistente que por no dejar de insistir, recibió justicia. La perseverancia tiene un lenguaje que el cielo reconoce: constancia, obediencia y confianza inquebrantable. Y lo más impresionante es que, cuando la respuesta llega, muchas veces lo hace de forma repentina, como ese muro que se desplomó en un instante después de días sin cambios. No te desanimes si estás en las vueltas silenciosas de tu proceso. Puede que estés en la cuarta, quinta o sexta vuelta alrededor de tu muralla y aún no veas grietas, pero la séptima está más cerca de lo que imaginas. Y cuando llegue, todo lo que parecía resistirse caerá sin que tengas que empujarlo con tus fuerzas. Ese es el poder de la fe perseverante. No derriba murallas con manos humanas, sino con la autoridad de Dios respaldando cada paso que das. Así que sigue marchando, aunque no haya señales. Sigue orando, aunque las circunstancias no cambien. Sigue declarando, aunque tu mente te diga que es inútil. La fe que derriba murallas no se mide por lo que ves hoy, sino por tu determinación de no soltar la promesa que Dios te dio. Y cuando la muralla caiga, sabrás que no fue tu estrategia ni tu poder, sino tu perseverancia en creerle a Dios lo que provocó la victoria. Ese día mirarás atrás y entenderás que cada paso, cada oración y cada día de aparente silencio eran parte del proceso para llegar al momento en que todo cambió. Y tu testimonio será tan claro como el de Israel. No importó lo alta que era la muralla, la fe fue más alta. No importó lo fuerte que parecía, la promesa de Dios fue más fuerte. Porque cuando decides perseverar, tarde o temprano, lo que te bloqueaba deja de existir. Enseñanza 9. La fe no se rinde. La fe que permanece es la que no se rinde, incluso cuando todo parece demorarse más de lo esperado. Habacuc 2:3 lo dice con una certeza que atraviesa los siglos.
Aunque tardare, espéralo, sin duda vendrá, no tardará. No significa que la respuesta llegue cuando tú quieras, sino que llegará en el momento exacto en que debe llegar. Y esa es la batalla más difícil de la fe, mantenerse firme en el intervalo entre la promesa y el cumplimiento. Cuando oras, trabajas y esperas, y nada parece moverse, la tentación más grande es soltar. Empiezas a pensar que quizás no era para ti, que tal vez Dios cambió de opinión o que la promesa fue solo un deseo personal. Pero la fe verdadera se define en esos momentos. No se trata de cuánta pasión tienes cuando todo empieza, sino de cuánta determinación mantienes cuando parece que nada avanza. El enemigo sabe que, si logra cansarte en la espera, puede robarte la bendición justo antes de que llegue. Por eso te envía pensamientos de desánimo, personas que cuestionan lo que crees y circunstancias que parecen contradecir la promesa. Su estrategia es simple: hacerte abandonar antes de tiempo. Pero la fe que no se rinde tiene otra estrategia: seguir creyendo incluso con el silencio de Dios como único sonido. Mantenerte firme no significa quedarte quieto sin hacer nada. Significa seguir dando pasos en la dirección correcta, aunque todavía no veas la meta. Es como un agricultor que después de sembrar sigue regando la tierra día tras día sin ver brotes durante semanas. Él no arranca la semilla para ver si está creciendo, confía en que lo que sembró dará fruto en su tiempo. Asimismo, la fe trabaja, ora y se prepara como si la respuesta fuera a llegar mañana, aunque lleve años esperando. Habrá días en que la espera parezca insoportable, pero ahí es donde la palabra de Dios se convierte en tu ancla. Recuerda que Abraham esperó décadas por Isaac, José pasó años en prisión antes de gobernar, y David fue ungido mucho antes de sentarse en el trono. Todos ellos tuvieron momentos en los que la promesa parecía lejana, pero no se rindieron, y por eso vieron cumplido lo que Dios les había dicho. Aplicar este principio en tu vida requiere disciplina mental. Cada vez que un pensamiento de duda llegue, reemplázalo por la promesa. Cada vez que la ansiedad quiera apurarte, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. No midas la fidelidad de Dios por la velocidad con la que responde, porque su plan es más grande que tu calendario. Lo que parece tardanza muchas veces es preparación. En ese tiempo de espera, Dios trabaja tanto en la respuesta como en tu carácter. Puede estar abriendo puertas que todavía no puedes ver, moviendo piezas a tu favor o protegiéndote de algo que no estás listo para enfrentar. A veces, la demora es la forma en la que Él asegura que cuando recibas lo prometido, estés listo para sostenerlo. La fe que no se rinde entiende que el retraso no es negación, sino parte del diseño divino. El resultado de no rendirte es que la promesa se cumple de forma tan clara que no deja lugar a dudas. Cuando llegue, sabrás que fue Dios, porque llegará en un momento que ni tú podrías haber planeado. Y no solo será un cumplimiento para ti, sino un testimonio para otros. Las personas que te vieron perseverar verán también tu victoria, y eso inspirará su propia fe. Así que, aunque hoy no veas resultados inmediatos, no sueltes lo que Dios puso en tu corazón. Puede que sientas cansancio, que te falten las fuerzas, pero en esos momentos recuerda que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Es decir, elijo creer aunque no lo vea aún. Esa declaración constante es la que te mantendrá de pie hasta el día en que lo prometido sea realidad. El día que llegue la respuesta, mirarás atrás y entenderás que cada día de espera fue necesario, que cada lágrima y cada oración fueron parte del camino. Y entonces podrás decir con convicción: valió la pena no rendirse. Porque en el tiempo de Dios, lo que parecía lejano llegó, y llegó con una fuerza y una perfección que superaron cualquier expectativa. Enseñanza 10. La fe ve lo invisible. La fe que permanece es la que no se rinde, incluso cuando todo parece demorarse más de lo esperado. Habacuc 2:3 lo dice con una certeza que atraviesa los siglos. Aunque tardare, espéralo, sin duda vendrá, no tardará.
no significa que la respuesta llegue cuando tú quieras, sino que llegará en el momento exacto en que debe llegar. Y esa es la batalla más difícil de la fe, mantenerse firme en el intervalo entre la promesa y el cumplimiento. Cuando oras, trabajas y esperas, y nada parece moverse, la tentación más grande es soltar. Empiezas a pensar que quizás no era para ti, que tal vez Dios cambió de opinión o que la promesa fue solo un deseo personal. Pero la fe verdadera se define en esos momentos. No se trata de cuánta pasión tienes cuando todo empieza, sino de cuánta determinación mantienes cuando parece que nada avanza. El enemigo sabe que, si logra cansarte en la espera, puede robarte la bendición justo antes de que llegue. Por eso te envía pensamientos de desánimo, personas que cuestionan lo que crees, y circunstancias que parecen contradecir la promesa. Su estrategia es simple: hacerte abandonar antes de tiempo. Pero la fe que no se rinde tiene otra estrategia: seguir creyendo incluso con el silencio de Dios como único sonido. Mantenerte firme no significa quedarte quieto sin hacer nada. Significa seguir dando pasos en la dirección correcta, aunque todavía no veas la meta. Es como un agricultor que después de sembrar, sigue regando la tierra día tras día sin ver brotes durante semanas. Él no arranca la semilla para ver si está creciendo. Confía en que lo que sembró dará fruto en su tiempo. Asimismo, la fe trabaja, ora y se prepara como si la respuesta fuera a llegar mañana, aunque lleve años esperando. Habrá días en que la espera parezca insoportable, pero ahí es donde la palabra de Dios se convierte en tu ancla. Recuerda que Abraham esperó décadas por Isaac, José pasó años en prisión antes de gobernar, y David fue ungido mucho antes de sentarse en el trono. Todos ellos tuvieron momentos en los que la promesa parecía lejana, pero no se rindieron, y por eso vieron cumplido lo que Dios les había dicho. Aplicar este principio en tu vida requiere disciplina mental. Cada vez que un pensamiento de duda llegue, reemplázalo por la promesa. Cada vez que la ansiedad quiera apurarte, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. No midas la fidelidad de Dios por la velocidad con la que responde, porque su plan es más grande que tu calendario. Lo que parece tardanza muchas veces es preparación. En ese tiempo de espera, Dios trabaja tanto en la respuesta como en tu carácter. Puede estar abriendo puertas que todavía no puedes ver, moviendo piezas a tu favor o protegiéndote de algo que no estás listo para enfrentar. A veces, la demora es la forma en la que Él asegura que cuando recibas lo prometido, estés listo para sostenerlo. La fe que no se rinde entiende que el retraso no es negación, sino parte del diseño divino. El resultado de no rendirte es que la promesa se cumple de forma tan clara que no deja lugar a dudas. Cuando llegue, sabrás que fue Dios, porque llegará en un momento que ni tú podrías haber planeado. Y no solo será un cumplimiento para ti, sino un testimonio para otros. Las personas que te vieron perseverar verán también tu victoria, y eso inspirará su propia fe. Así que, aunque hoy no veas resultados inmediatos, no sueltes lo que Dios puso en tu corazón. Puede que sientas cansancio, que te falten las fuerzas, pero en esos momentos recuerda que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Es decir, elijo creer aunque no lo vea aún. Esa declaración constante es la que te mantendrá de pie hasta el día en que lo prometido sea realidad. El día que llegue la respuesta, mirarás atrás y entenderás que cada día de espera fue necesario, que cada lágrima y cada oración fueron parte del camino. Y entonces podrás decir con convicción: valió la pena no rendirse, porque en el tiempo de Dios lo que parecía lejano llegó, y llegó con una fuerza y una perfección que superaron cualquier expectativa. Enseñanza 11. La fe vence al miedo. El miedo es uno de los enemigos más silenciosos, pero más destructivos que enfrentamos. No siempre grita, a veces susurra dudas, pinta escenarios catastróficos en tu mente y te paraliza antes de que des un paso. Pero la fe tiene un poder que el miedo no puede resistir. Segunda de Timoteo 1:7 lo dice claro:
Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo no es tu herencia, no viene de Dios, y por lo tanto no tiene derecho a gobernarte. Donde hay fe, el miedo pierde fuerza, porque ambos no pueden habitar en el mismo espacio. El miedo se alimenta de lo que ves. La fe se alimenta de lo que crees. El miedo te recuerda tus limitaciones. La fe te recuerda las promesas de Dios. El miedo te dice que retrocedas. La fe te impulsa a avanzar, aunque no tengas todo claro. Es una batalla diaria en la mente y el corazón, y tú decides cuál de los dos alimentas más. Cuando el miedo intenta tomar control, no basta con querer pensar en positivo. Necesitas enfrentar esas mentiras con la verdad de la palabra. Por eso es tan importante declarar versículos de fe en el momento exacto en que el temor aparece. Cuando sientas ansiedad por el futuro, repite: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando el peligro o la inseguridad intenten intimidarte, declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada vez que haces esto, es como encender una luz en medio de la oscuridad. El miedo no puede quedarse. La fe no niega la realidad, pero se niega a darle el control. David sabía que Goliat era un gigante armado, pero su fe lo hacía ver algo más grande, un Dios que lo respaldaba. Por eso pudo avanzar hacia él con una valentía que no venía de su propia fuerza, sino de la convicción de que Dios estaba con él. Esa misma valentía está disponible para ti, pero requiere que cambies el enfoque. Deja de mirar tanto la magnitud del problema y empieza a mirar la magnitud del Dios que te sostiene. Aplicar este principio es un entrenamiento diario. Cada vez que sientas temor, detente y decide conscientemente alimentar tu fe. Pon música que te recuerde la grandeza de Dios. Lee un pasaje que te recuerde su fidelidad. Habla en voz alta palabras de victoria. El miedo se debilita cuando dejas de escucharlo y empiezas a proclamar la verdad. Incluso si al principio sigues sintiendo nervios, la práctica constante hará que tu reacción natural ante el miedo sea responder con fe. El miedo muchas veces es la señal de que estás a punto de dar un paso importante. Antes de cruzar un nuevo nivel, antes de entrar en una nueva etapa, el temor intentará frenarte. No lo tomes como una señal de que debes detenerte, sino como una oportunidad para afirmar tu confianza en Dios. Recuerda que Josué escuchó de parte de Dios repetidamente: esfuérzate y sé valiente, no porque no tuviera miedo, sino porque iba a necesitar la fe suficiente para que el miedo no lo controlara. La fe que vence al miedo no siempre elimina la emoción, pero sí evita que esa emoción decida tus acciones. Puedes sentir temor y aún así moverte, puedes sentir incertidumbre y aún así obedecer. La diferencia está en quién tiene el timón. Si lo entregas al miedo, te quedarás en el mismo lugar. Si lo entregas a la fe, avanzarás hacia lo que Dios tiene para ti. Con el tiempo, mientras más actúas en fe, más pequeño se vuelve el miedo. Lo que antes te intimidaba empieza a parecer manejable, y lo que antes te detenía ya no tiene el mismo poder. Y lo mejor es que esta transformación no solo afecta una situación puntual, sino toda tu vida. Te vuelves una persona más decidida, más confiada, más capaz de enfrentar lo desconocido sin derrumbarte. Así que hoy, decide que el miedo no será tu consejero. Declara en voz alta que Dios no te dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repite esas palabras hasta que tu mente y tu corazón las crean más que cualquier pensamiento negativo. No dejes que el miedo apague lo que Dios quiere encender en ti. Cuando la fe se convierte en tu respuesta automática ante el miedo, descubres que eres capaz de caminar sobre aguas agitadas, derribar gigantes y avanzar en medio de terrenos inciertos. No porque seas intrépido por naturaleza, sino porque has aprendido que, donde hay fe, el miedo simplemente no puede reinar. Enseñanza 12.
La fe abre puertas cerradas. Hay momentos en la vida en los que todo parece cerrado. Buscas una salida, golpeas puertas, haces todo lo que está en tus manos, y aún así la respuesta es un no tras otro. Es ahí donde la fe se convierte en la llave que abre lo que nadie más puede abrir. Apocalipsis 3:8 dice: «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No importa quién esté en contra, no importa cuántas veces antes te hayan dicho que no, cuando Dios abre, no hay fuerza humana ni espiritual que pueda cerrarlo». La fe no se enfoca en la cantidad de puertas cerradas, sino en la certeza de que Dios tiene la correcta y la abrirá en el momento justo. A veces Él permite que las demás se cierren para que no pierdas tiempo entrando en lugares que no están destinados para ti. Desde tu perspectiva puede parecer rechazo, pero en el cielo es protección y dirección. Por eso, aunque todo alrededor diga que es imposible, tu tarea es mantener la mirada fija en quien tiene las llaves de cada puerta. Cuando confías en Dios a pesar de un no humano, demuestras que tu fe no está puesta en sistemas, contactos o influencias, sino en su soberanía. El problema es que muchos se desaniman en el primer intento fallido, como si ese no fuera definitivo. Pero la fe persiste porque entiende que la última palabra no la tiene el hombre, la tiene Dios. Y si Él dice que se abrirá, aunque todo el mundo diga lo contrario. Aplicar este principio en tu vida significa actuar como si la puerta ya estuviera por abrirse. No es quedarte sentado esperando que algo caiga del cielo. Es prepararte para cuando llegue la oportunidad. Si esperas un empleo, actualiza tu preparación, trabaja en tus habilidades, organiza tu agenda como si ya fueras a empezar. Si buscas una respuesta en tu salud, cuida tu cuerpo y sigue los pasos que están a tu alcance, mientras crees que Dios hará lo que tú no puedes. A veces, la puerta que Dios abre no es la que estabas mirando, y eso también es fe. Aceptar que su plan es mejor que el tuyo. Israel pensó que la tierra prometida llegaría por el camino más rápido, pero Dios los llevó por una ruta que no esperaban. Lo mismo puede pasarte a ti. Quizá la puerta que Él abra sea más grande, más segura y más alineada a tu propósito que la que tú estabas intentando forzar. La fe que abre puertas cerradas también sabe esperar. No todas se abren de inmediato. Algunas requieren que camines varias vueltas, como en Jericó, hasta que el momento sea perfecto. La impaciencia puede hacer que empujes lo que todavía no está listo y termines lastimándote o perdiendo la oportunidad. Por eso es vital confiar en el tiempo de Dios, porque cuando Él abre, no solo entras con paz, respaldo y favor. Otra clave es cuidar tus palabras durante la espera. Si en tu boca solo hay queja y frustración, estarás debilitando tu fe. Declara lo que esperas ver, no lo que temes. Habla como alguien que ya sabe que la puerta se abrirá, porque eso mantendrá tu mente y tu corazón alineados con la promesa. Recuerda que el mismo versículo de Apocalipsis no dice quizá o a veces abrirá. Dice que la puerta que Él pone delante de ti, nadie podrá cerrar. Y cuando la puerta se abra, reconócelo. No lo llames suerte, coincidencia o casualidad. Dale el crédito a quien lo hizo posible. Esto fortalece tu fe y la de quienes te rodean. Muchas veces tu testimonio de una puerta abierta se convertirá en la inspiración para que otros crean en medio de sus propios no. Así que hoy, aunque el panorama parezca cerrado, no dejes que la desesperanza tome el control. Aférrate a la certeza de que Dios tiene la llave que encaja perfectamente en la cerradura de tu situación. Confía, aunque las circunstancias digan no, porque el sí de Dios tiene más peso que cualquier negativa terrenal. En el momento que menos lo imagines, escucharás el clic de esa puerta abriéndose. Y cuando cruces, entenderás que cada retraso, cada espera y cada negativa fueron parte de la preparación para que estuvieras listo. Lo imposible para ti se volverá posible para Él. Y mirarás atrás, sabiendo que fue la fe la que te llevó hasta allí.
porque la puerta que Dios abre, nadie podrá cerrarla. Enseñanza 13. La fe se fortalece en la prueba. La fe no crece en los días fáciles, crece en medio de la presión. Santiago 1:3 lo dice con claridad. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Las dificultades no son castigos, son entrenamientos. Son como un gimnasio donde tu confianza en Dios se ejercita y se hace más fuerte. Así como un músculo necesita resistencia para desarrollarse, la fe necesita desafíos para madurar. Si todo fuera sencillo, nunca descubrirías hasta dónde puedes creer. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para comprobar que lo que dices creer es realmente lo que vives. Es fácil hablar de fe cuando todo está en orden, pero la verdadera fe se revela cuando no tienes respuestas inmediatas, cuando los recursos se acaban, cuando el pronóstico es incierto y aún así eliges confiar. En esos momentos, tu fe deja de ser teoría y se convierte en una convicción viva. Las pruebas, por incómodas que sean, tienen un propósito. Dios las permite no para destruirte, sino para pulirte. Igual que el fuego refina el oro, quitando las impurezas, las dificultades exponen y eliminan las áreas de tu corazón que necesitan ser transformadas. En medio de la lucha se revelan tus temores ocultos, tus dependencias equivocadas y tu necesidad de un ancla más firme. Ahí es donde aprendes que tu seguridad no puede estar en las circunstancias, sino en quien nunca cambia. Aplicar este principio en tu vida implica cambiar tu reacción ante los problemas. En lugar de quejarte y preguntar, ¿por qué a mí?, pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme con esto? Esa simple pregunta cambia la perspectiva, porque te enfoca en el crecimiento y no solo en el dolor. Tal vez Él quiere enseñarte a tener paciencia, a depender menos de ti mismo, a confiar más en su provisión o a desarrollar la resiliencia que necesitarás para lo que viene. La fe que se fortalece en la prueba no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso de resistencia diaria. Cada vez que eliges confiar en vez de rendirte, tu fe se vuelve más resistente. Cada vez que agradeces en medio de la dificultad, estás entrenando tu corazón para ver más allá del momento presente. Y con el tiempo, lo que antes te derrumbaba se convierte en algo que ahora puedes enfrentar con calma y seguridad. Jesús mismo preparó a sus discípulos para este principio. Les dijo que en el mundo tendrían aflicciones, pero que confiaran porque Él había vencido al mundo. Eso significa que las pruebas no son una excepción, son parte del camino. Pero también significa que no estás solo para enfrentarlas. Tienes al vencedor dentro de ti. Esa es la diferencia que hace que la prueba no destruya, sino que fortalezca. Una fe madura y resistente no solo te beneficia a ti, también se convierte en un testimonio para otros. Cuando las personas ven que, a pesar de lo que enfrentas, no pierdes la paz ni la esperanza, se dan cuenta de que tu confianza no depende de lo visible. Y ese ejemplo puede inspirar a otros a creer en medio de sus propias batallas. La forma en que enfrentas tus pruebas puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. No significa que no sientas dolor o que no haya momentos de lágrimas. Significa que aun con lágrimas, sigues avanzando. Significa que, aunque no veas todavía la salida, crees que Dios ya está obrando. Y esa constancia es la que produce paciencia, la que te hace más fuerte y la que prepara tu corazón para sostener bendiciones mayores sin perder el equilibrio. Así que la próxima vez que te enfrentes a una prueba, recuerda que no estás en un callejón sin salida, sino en una pista de entrenamiento espiritual. Cada obstáculo superado es una victoria que añade peso a tu fe. Y aunque en el momento pueda doler, un día mirarás atrás y agradecerás cada paso, porque te darás cuenta de que sin esas pruebas no tendrías la fe sólida que hoy tienes. La prueba no es el final, es el proceso. Y cuando entiendes que Dios usa incluso las dificultades para tu bien,
dejas de temerle a los desafíos y empiezas a verlos como oportunidades para crecer. Porque la fe que se fortalece en la prueba no se rompe con el viento, se convierte en un árbol firme que da sombra, refugio y fruto a todo el que se acerque. Enseñanza 14. La fe inspira a otros. La fe no solo transforma tu vida, también puede encender algo en las personas que te rodean. Mateo 5:16 lo dice de forma poderosa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tu fe es visible en tus palabras, en tus decisiones y en tu actitud frente a la vida, otros pueden ver a Dios a través de ti. Y no se trata de fingir perfección, sino de vivir de una manera tan auténtica que tu confianza en Dios se note incluso en los días difíciles. Tu testimonio puede ser el impulso que alguien necesita para no rendirse. A veces pensamos que para inspirar a otros necesitamos tener una vida perfecta o una historia espectacular, pero no es así. La gente se inspira cuando ve tu perseverancia, tu paz en medio de la tormenta, tu gratitud en tiempos de escasez y tu alegría en medio de la lucha. Eso les demuestra que la fe funciona, que no es solo un concepto, sino una fuerza real que sostiene y guía. Cuando compartes lo que Dios ha hecho por ti, no estás presumiendo, estás sembrando esperanza. Puede que para ti tu experiencia sea algo normal o incluso pequeño, pero para alguien más puede ser la señal que estaba pidiendo a Dios. Tal vez tu historia de cómo superaste una crisis financiera, sanaste de una enfermedad o restauraste una relación sea exactamente lo que otro necesita escuchar para creer que también es posible para ellos. Aplicar este principio en tu vida significa estar dispuesto a hablar de tu fe, pero también a vivirla de forma coherente. Las palabras inspiran, pero los hechos convencen. Si dices que confías en Dios, pero vives dominado por el miedo o la queja, tu mensaje pierde fuerza. Pero si en tus acciones diarias se ve paciencia, integridad y esperanza, tu vida se convierte en un mensaje más potente que cualquier discurso. Inspiras no solo cuando cuentas lo que Dios hizo, sino cuando muestras que tu fe sigue viva mientras esperas lo que aún no ves. La gente observa cómo reaccionas en la espera, cómo manejas las decepciones, cómo mantienes tu paz cuando otros entrarían en pánico. Ahí es cuando tu luz brilla más, porque no depende de las circunstancias, sino de una confianza profunda en que Dios sigue en control. Compartir tu fe no siempre implica dar un sermón, a veces es un gesto, una palabra de ánimo, un acto de generosidad o simplemente estar presente para alguien que está pasando por un momento difícil. La fe que inspira se transmite en lo cotidiano, cuando ayudas sin esperar nada a cambio, cuando escuchas sin juzgar, cuando ofreces consuelo desde la certeza de que Dios puede obrar en cualquier situación. No subestimes el poder de tu historia. Lo que para ti fue una batalla personal, para otro puede ser una guía de cómo avanzar. Y no se trata de que tú tengas todas las respuestas, sino de mostrar que conoces al que sí las tiene. Esa humildad y esa autenticidad hacen que tu testimonio sea creíble y cercano. Además, cuando compartes lo que Dios ha hecho por ti, fortaleces tu propia fe. Recordar las veces que Él te ha sacado adelante te hace más consciente de su fidelidad. Es como revivir esos momentos de victoria y confirmar que, si lo hizo antes, lo hará otra vez. Y mientras tú te edificas recordando, otros se edifican escuchando. La fe que inspira es luz en un mundo donde muchos caminan en oscuridad. No tienes que forzarla ni aparentar algo que no eres. Solo vive de tal forma que tu confianza en Dios sea evidente, que tus reacciones y tus decisiones apunten hacia Él. Esa constancia será un faro para quienes se sientan perdidos o desanimados. Así que hoy no escondas tu luz. Deja que otros vean lo que Dios ha hecho
y sigue haciendo en tu vida. Habla de tus milagros, de tus lecciones, de las veces que pensaste que no había salida y la puerta se abrió. Vive con la certeza de que cada paso de fe que das no solo te acerca a tus promesas, sino que puede despertar la fe dormida en alguien más. Porque cuando tu vida refleja a Dios, tu fe no solo te sostiene a ti, también levanta a todos los que te rodean. Enseñanza 15. La fe te conecta con lo sobrenatural. La fe es el puente que une lo que ves con lo que todavía no puedes ver. Marcos 9:23 lo afirma con una fuerza que no deja espacio a dudas. Al que cree, todo le es posible. Creer no es un acto pasivo, es una alineación total con el poder de Dios. Es decidir que tu realidad no estará limitada a lo que dictan las circunstancias, sino abierta a lo que Él puede hacer. La fe te conecta con lo sobrenatural porque abre la puerta para que el cielo intervenga en la tierra. Cuando crees, empiezas a vivir con una expectativa diferente. No te levantas preguntando si algo bueno pasará, te levantas seguro de que ya hay algo en camino. No es optimismo vacío, es confianza basada en la fidelidad de Dios. Esa postura cambia tu manera de hablar, de actuar y hasta de pensar. Empiezas a ver las oportunidades donde otros ven problemas. Empiezas a declarar victoria cuando otros solo ven derrota. Lo sobrenatural se manifiesta cuando decides que tu fe será más fuerte que tu lógica. Pedro no caminó sobre el agua porque las condiciones fueran seguras, lo hizo porque su fe estaba anclada en la voz que lo llamaba. Muchas veces, lo que Dios quiere hacer en tu vida no tendrá sentido humano, pero ahí es donde entra la fe en creer que si Él lo dijo, Él lo hará, aunque los cálculos digan lo contrario. Aplicar esto en tu vida significa vivir cada día como si tu milagro ya estuviera en camino. Si estás creyendo por una oportunidad laboral, empieza a prepararte como si ya la tuvieras. Si esperas sanidad, cuida tu cuerpo y actúa como alguien que ya está recuperándose. Si buscas restaurar una relación, empieza a comportarte como si la reconciliación fuera una certeza. Esa coherencia entre lo que crees y lo que haces es lo que activa lo sobrenatural. Vivir conectado con lo sobrenatural también requiere cuidar lo que alimenta tu fe. No puedes esperar grandes milagros si todo lo que entra a tu mente son palabras de duda, noticias negativas o conversaciones que apagan tu esperanza. Llena tu corazón con promesas, rodea tu vida de personas que te impulsen a creer y mantente firme en la oración. La fe crece en un ambiente donde la voz de Dios es más fuerte que cualquier otra. Cuando caminas en esa conexión, empiezas a experimentar bendiciones que no se pueden explicar con lógica. Puertas que se abren sin que tú las fueras a tocar, recursos que llegan en el momento exacto, oportunidades que superan lo que habías imaginado. Y ahí entiendes que no fue suerte ni coincidencia, fue el resultado de creer y actuar en esa creencia. El enemigo intentará romper esa conexión. Usará el tiempo, la espera, los retrasos y las distracciones para que bajes la guardia. Por eso es clave no solo tener fe en los momentos emocionantes, sino sostenerla en los días silenciosos. Ahí es donde demuestras que tu confianza no depende de señales visibles, sino de la certeza interior de que Dios es fiel. Lo sobrenatural no siempre se manifiesta de manera dramática, a veces llega de forma tan natural que ni lo notas al principio. Una conversación que abre una puerta, una idea que transforma tu negocio, una respuesta que parecía imposible y de repente se materializa. El hilo común en todas esas experiencias es que estabas creyendo antes de verlo, y ese creer atrajo la intervención divina. Vivir así no significa que no enfrentes problemas. Significa que ya no los enfrentas solo. Sabes que el mismo poder que creó el universo está de tu lado y que ninguna situación está fuera de su alcance. Esa certeza te da paz en medio del caos y te permite avanzar sin que el miedo te detenga. Así que hoy, decide alinearte con el poder de Dios en todo lo que hagas. Declara que tu vida está abierta a lo sobrenatural,
que no vas a limitarte a lo que es posible para ti, sino que vas a caminar en lo que es posible para Él. Empieza a actuar, a hablar y a pensar como alguien que ya tiene la respuesta en camino. Cuando tu fe se convierte en tu forma de vivir, y no solo en un recurso de emergencia, lo sobrenatural deja de ser algo esporádico y se vuelve parte de tu día a día. Y entonces podrás mirar atrás y darte cuenta de que cada paso, cada decisión y cada oración te estaban conectando con un nivel de bendición que va mucho más allá de lo natural. Porque para el que cree, todo, absolutamente todo, le es posible. Y si has llegado hasta aquí, quiero que cierres este momento con el mismo compromiso con el que lo empezamos. Escribe en los comentarios una vez más: Señor, aumenta mi fe. Amén. Hazlo como una señal de que sigues creyendo, de que tu confianza en Dios está más firme que nunca, y que declaras con todo tu corazón que tu fe seguirá creciendo sin importar el obstáculo. Ahora, oremos juntos. Padre amado, gracias por cada persona que escuchó este mensaje y permitió que tu palabra entrara en su corazón. Te pido que fortalezcas su fe, que les recuerdes que nada es imposible para ti, y que cada paso que den sea guiado por tu mano poderosa. Señor, que esta semana esté llena de puertas abiertas, de victorias y de paz que sobrepasa todo entendimiento. Los bendigo en tu nombre, creyendo que lo mejor aún está por venir. En el nombre de Jesús, amén.